Tomar su asiento. Y si ustedes gustan abrir sus Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15 hasta el 22. Dice Romanos 8, 15 al 22, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y ahí vamos a parar, hermanos. Aunque el día de hoy nos vamos a concentrar, hermanos, en el versículo 17 y versículo 18, quería comenzar desde el versículo 15, que fue un texto que vimos hace 15 días, y que habla acerca de la doctrina de la adopción, y que nosotros no podemos más que asombrarnos de que esta es una de las doctrinas más grandiosas que nosotros podamos ver en la Biblia. La doctrina de la adopción, hermanos. El apóstol Pablo usa la adopción como una alegoría para explicar lo que sucede en un cristiano que, de ser un pecador sin esperanza alguna, pasa a ser unido a la familia de Dios. Esta alegoría, hermanos, Pablo la toma directamente de las costumbres de los romanos para mostrar a la iglesia la adopción de los hijos de Dios. En tiempos bíblicos, por increíble que parezca, hermanos, los romanos adoptaban adultos y no bebés o niños como sucede el día de hoy. El día de hoy es muy usual que cuando alguien quiere adoptar, él no va a buscar un adulto. De hecho, son los adultos los que no quieren, los que buscan hijos no quieren adultos. Buscan los más pequeños que se puedan, ¿verdad? Y los romanos tenían esa peculiaridad de que ellos buscaban adultos para adoptarlos. Y otro detalle adicional a esa adopción romana es que ellos adoptaban regularmente esclavos. A veces eran sus esclavos. En muy raras ocasiones compraban los esclavos de otro amo, ¿verdad? Para adoptarlos como hijos suyos. Es por eso que Pablo, hermanos, hace mención de que no tenemos espíritu de esclavitud para andar en temor. El apóstol Pablo les dice a la iglesia que está en Roma que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual pueden clamar a Dios, Abba Padre. La alegoría de la adopción es muy precisa y nos da a entender con claridad lo que Pablo está tratando con los hermanos que están en Roma. Los romanos, como lo dije anteriormente, acostumbraban a adoptar esclavos ya adultos. Y la razón principal para dicha adopción era la necesidad de un heredero. No es que ellos no tuvieran hijos propios, sino que a veces los hijos que ellos tenían no eran aptos para poder manejar toda la herencia de este padre,
y continuar con el legado que él estaba dejando para la posteridad. Así es que esa es una de las razones por las cuales ellos escogían adultos, y que a veces estos adultos que eran esclavos eran los que se hacían cargo, curiosamente, de toda la familia, aún la biológica. Así es que los romanos los escogían con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Por ejemplo, el día de hoy, si alguien va a buscar un bebé para adoptarlo, con muy raras excepciones, algunos escogerían un niño especial. Todos quisieran adoptar un niño hermoso, ¿verdad? O la mayoría, podría decir yo, no todos, a la mayoría. Pero los romanos buscaban aptitudes muy especiales en las personas o los esclavos que ellos adoptaban, y el proceso de adopción era un poco largo, y tenían procesos que por cuestiones de tiempo vamos a omitir, pero se llevaba tiempo adoptar a un adulto, porque estaban bajo observación. De hecho, muchos ya eran conocidos de ellos, pero aún así el proceso de adopción era un poco largo. Así es que una vez que se verificaba que eran el hijo indicado para dicha adopción, se mandaba a traer, si no mal recuerdo, 7 testigos que certificaban al hijo adoptivo como un hijo legítimo. Tenía que haber testigos ahí. No 1, 7 testigos, o 9 me parece. Pero tenía que haber testigos que certificaban que ahora ya esa persona adoptada era un hijo legítimo. En el momento de la adopción, él dejaba de ser esclavo para convertirse en un hijo verdadero, no en un hijo de segunda clase, sino en un hijo igual en derechos a los hijos biológicos. Es decir, el padre no hacía diferencia entre los hijos biológicos y el esclavo. De hecho, recuerden lo que le dije, a veces eran escogidos para que fueran los principales herederos y manejaran todos los bienes. Y de hecho eso es algo que a veces le sucede a los que han adoptado un hijo. Tienden a darle mucho más atención al adoptado que a los hijos biológicos. Otro detalle importante, hermanos, es que al adoptado, en el momento preciso de la adopción, todas las deudas que él hubiera tenido antes, cuando era esclavo, el padre las cancelaba. Esas deudas eran anuladas en la adopción. Y esto es algo muy increíble, hermanos. Después de que él era adoptado y las deudas canceladas, esta persona que había sido un esclavo ahora pasaba a ser el heredero del padre romano y se debía a él como hijo, no como esclavo ya más. Le debía de llamar padre, no amo. Antes le llamaba amo. Una vez que era adoptado, era hijo, y acababa, en ese momento tomaba a la persona que lo adoptaba como padre y ya no le podía llamar amo, sino le tenía que llamar padre. Padre. Bueno, hermanos, la adopción es una doctrina hermosa que nos ayuda a entender cómo Dios nos hizo parte de su familia. Primero, éramos esclavos del pecado y estábamos sujetos a temor todo el tiempo. Los esclavos todo el tiempo estaban sujetos a temor. No solamente eran esclavos del amo, eran esclavos de los temores. Así nosotros, hermanos, al ser esclavos del pecado, estábamos condenados a vivir en temor todos nuestros días. Segundo, Dios nos adoptó como hijos, legal y formalmente en Cristo, y pasamos a ser parte de la familia de Dios. Esto es algo grandioso, hermanos. Tercero, todas las deudas, es decir, todos los pecados pasados quedaron anulados por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que como consecuencia, hoy podemos acercarnos a Dios con confianza, ya no como esclavos, y poder clamar a Dios, Abba Padre. Poderle decir a Dios, Padre mío,
Eso era algo que aunque lo hiciéramos cuando éramos esclavos, no tenía validez, porque no habíamos tenido la adopción que viene por medio de Jesucristo, y que el Espíritu Santo aplica esa adopción a nuestra vida, y es la razón por la cual el día de hoy podemos decir: Abba, Padre. Un esclavo, hermanos, del pecado fue adoptado por Dios para ser su hijo. Yo no sé si eso le causa a usted algún impacto en su mente, en su corazón, pero un esclavo del pecado fue adoptado por Dios para ser su hijo. Y para certificar esta unión, hermanos, escuche, para certificar esta unión, Dios le dio su Santo Espíritu como testigo y garantía de que es hijo de Dios. El versículo 16 de Romanos 8 dice: y el Espíritu testifica a nuestro espíritu de que en verdad somos hijos de Dios. Ahora la pregunta que hacíamos hace 15 días: ¿cómo es que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que en verdad somos hijos de Dios? Si regresamos al versículo 14, lo sabemos que somos hijos de Dios cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El verdadero hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. No es guiado por sus pasiones. No es guiado por sus deseos pecaminosos. Es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a guiar al pecado. Nunca te guiará a la mentira. Ese no es el Espíritu Santo. Ser hijo adoptado por Dios para los cristianos del primer siglo fue un honor y privilegio inmenso, hermanos. Observe cómo Pablo lo expresa con gozo en la epístola de los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 5, si gusta acompañarme. Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 5. Para los cristianos del primer siglo, especialmente los apóstoles, expresaban un gran gozo, hermanos, por esta maravillosa doctrina de la adopción. Escuche lo que Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, escucha, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió Dios, hermanos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto nos habla de una santificación gradual. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Esto sucede gracias a que Cristo vive en nosotros. Y cuando estamos delante de Dios en su presencia, Dios no ve lo pecaminoso que somos, sino ve la justicia de su Hijo en nosotros, y por eso nos podemos presentar delante de Él y llamarle Abba Padre. Pero el texto sigue diciendo: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su voluntad, según su soberanía. Ellos estaban llenos de gozo al expresar, hermanos, que habían sido escogidos por Dios, adoptados por Dios para ser hijos de Él, con el propósito de ser santos y sin mancha. Ahí vemos un gran llamado a los hijos de Dios. No fuimos llamados para andar en la inmundicia. No fuimos llamados para corretear los placeres mundanos, de los cuales Dios ya nos libró. Si es que somos hijos de Dios, somos llamados a ser santos y sin mancha para podernos presentar delante de Él. Así es que gracias a la adopción ahora tenemos la posición de hijos, y si hijos también nos da derechos inimaginables para uno que antes fue un esclavo. Vea cómo Pablo lo describe en el versículo 17 de Romanos 8, que es nuestro texto.
Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. En la tradición judía, hermanos, los herederos por derecho de la mayoría de las riquezas de un judío les pertenecía solo a los primogénitos. Y las mujeres quedaban excluidas de la herencia. Yo no sé si usted se recuerda de aquel episodio cuando se estaban repartiendo las tierras de Canaán, donde se repartieron las tierras a todas las 12 tribus, pero había un grupo de mujeres que no recibieron heredad. Ellas tuvieron que pedir su heredad para que les fuera dado, pero ellas estaban siendo excluidas de la heredad. Bueno, esto era algo muy parte de las costumbres judías. Ellos solo heredaban a los primogénitos, ¿verdad? Y no a las mujeres. Pero claro, antiguamente Dios permitió que ellas tuvieran su heredad porque eran descendientes de los israelitas, el pueblo de Dios. Y nosotros vamos a observar que aunque los judíos tenían una costumbre diferente para heredar, Dios obra distinto con sus hijos. William Hendrickson lo describe así. Primero dice Hendrickson, nuestro pasaje no deja dudas respecto a la identidad del testador. Se lee allí, herederos de Dios, queriendo decir que Dios es ese testador. También se define claramente que Cristo es el heredero principal y que nosotros, dice Pablo, somos coherederos con Cristo, por ello destinados a compartir su gloria. Todo lo que es de Cristo, hermanos, por ser el Hijo unigénito, también es de nosotros. Pablo dice que somos coherederos con Cristo. Todo lo que el Padre le heredó al Hijo, también lo heredó a nosotros. Somos coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo, Dios nos lo dio a nosotros. Por igual, hermanos. Aún no siendo los primogénitos, Dios le plació a todos sus hijos tratarlos por igual. Gloria a Dios, amén. Amén. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y esto, hermanos, nos debe de bastar solamente entenderlo claro cuando nosotros leemos Mateo 20, del versículo 1 al 6, que es la parábola de los jornaleros, donde el dueño de una viña dice que sale temprano a buscar jornaleros y contrata a unos y dice que les va a pagar cierta cantidad de salario, ¿verdad? Y después dice que sale al mediodía y contrata otro grupo de jornaleros y dice que les va a pagar la misma cantidad que a los que empezaron a primera hora, pero después vuelve a salir a la tarde y ya casi para terminar la jornada del día los llama y casi por decir faltando una hora les dice, les voy a pagar lo mismo que a los primeros. Y los que estuvieron desde el principio del día dice, esto no es justo. Nosotros estuvimos desde el principio y tú les vas a pagar lo mismo a ellos cuando nosotros trabajamos toda la mañana y toda la tarde y ellos solamente una hora. La respuesta de Dios, ¿acaso tú tienes celos? ¿No puedo hacer yo lo que quiera con lo mío? Bueno, hermanos, esa es la idea de ser coherederos con Dios. Hermanos, el día de hoy puede llegar alguien a la presencia del Señor un segundo antes de que Jesucristo venga por su pueblo y Él va a recibir la misma herencia de aquellos que tienen 30 años en el cristianismo y que han servido y se han desgastado y no van a poderle reclamar al Señor. Cuando Dios les entregue su herencia, ellos no van a poder decir, oye, ese tenía 3 segundos que se había convertido y yo te he servido por 30 años. El Señor va a responder de la misma manera. ¿Acaso no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío? La herencia que yo he designado es para los hijos. Para los hijos de Dios. Todos por igual, hermanos, somos herederos, coherederos juntamente con Jesucristo. Ahora, quisiera que observáramos
cómo el apóstol Pablo expone un problema con el que cada cristiano lucha en su mente. Por un lado, hermanos, el creyente estaba acostumbrado a ser esclavo del pecado. Andaba huérfano, sin Dios, sin esperanza alguna, siendo deudor e iba camino a la condenación según Romanos 5:18. Y por otro lado, la realidad de que Cristo los salvó y transformó sus vidas por medio del Espíritu Santo y fue adoptado y ahora son hijos de Dios y herederos de Dios, no más esclavos, hijos de Dios y herederos de Dios. Por eso, hermanos, yo veo la insistencia de Pablo en sus epístolas en que la iglesia entienda esto que escribe también en Gálatas 4:7. Dice, por tanto, le dice a los Gálatas, ya no eres siervo, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Es lo mismo que Romanos 8:15, hermanos. Lo dice, parecido es el paralelo. Es como si Pablo dijera, compórtate como hijo de Dios, no como un esclavo de lo malo. Deja de buscar en el mundo lo que no aprovecha. Tú eres heredero de Dios. Eres heredero de Dios. Y a veces me temo, hermanos, que precisamente eso es lo que sucede el día de hoy. Cristianos que por falta de entendimiento, su comportamiento no es el adecuado en este mundo. No alcanzan a entender que las riquezas de este mundo son pasajeras, como lo veremos. No son malas, pero son pasajeras. Es inútil poner tu corazón en las riquezas de este mundo. Un cristiano que comprende esto, hermanos, es un cristiano agradecido. Observe a Pablo cómo agradece a Dios y exhorta a los hermanos a que hagan lo mismo. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Pablo dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Dios capacita, hermanos, al cristiano en la adopción para compartir la herencia de los santos en luz. Los hijos, escuche, ¿por qué dice los santos en luz? Porque los hijos de las tinieblas no son aptos para la herencia prometida a los hijos. No son aptos. Los primeros discípulos se esforzaban y motivaban también a sus hermanos a creer lo mismo. Si usted va a Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 3 al 4, nos vamos a dar cuenta de este gran esfuerzo de los primeros discípulos para que ellos fueran agradecidos y creyeran lo mismo. Escuchen lo que dice Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Hermanos, no hay herencia si no nacemos de nuevo. Ahora, ¿por medio de quién y cuál es esta esperanza viva de la cual habla Pedro? Bueno, sigamos leyendo. Dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esto es por medio de Él, para obtener una herencia incorruptible, incontaminada y que no se marchita. La Reina Valera dice inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Tenemos una herencia reservada en los cielos para nosotros. Esto último, hermanos, se refiere a una herencia que no se degenera. ¿Cuál último? Lo de inmaculada, incorruptible y que no se marchita. Se refiere a una herencia que no se degenera, no muere, no se corrompe, ni está sujeta a destrucción. La herencia de los santos empieza en su redención y se culmina en el cielo. Y se revelará en el futuro. Es una herencia gloriosa que nunca se perderá. Hay personas que hereden y pierden su herencia, gastándola por un mal uso. Pero la herencia reservada a los santos en el cielo, no existe forma de que se pierda, hermanos. No existe manera de que se corrompa.
No existe manera de que se marchite. No existe manera en que se degenere. Es una herencia reservada en los cielos para nosotros y está reservada por medio de Dios. Así que es una herencia segura para los hijos de Dios. Y algo que tengo que aclarar, hermanos, es que tú no trabajas para ganarte esa herencia, sino esa herencia sería más bien un sueldo por tu trabajo. Así es que esa herencia también es un regalo de gracia por Dios. Y esto, hermanos, también para que se entienda, no implica que no debemos cuidarnos de caer en el engaño de las riquezas y así dejemos de trabajar por las recompensas, que éstas sí se ganan. Las recompensas de Dios sí se ganan, la herencia no. La herencia de Dios es dada a los hijos por ser hijos, pero hay recompensas que el Padre otorga a sus hijos, digámoslo así en nuestro lenguaje humano, por portarse bien. No es lo mismo que hacemos con nuestros hijos. Si te portas bien, te doy esto. Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros, y de hecho se espera que un hijo de Dios ande adecuadamente a lo que es la vida cristiana. Escuchen lo que Jesucristo advierte a sus discípulos en el Sermón del Monte, que es Mateo capítulo 6, versículo 19. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo. Haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí está también tu corazón. Hermanos, nuevamente lo digo, podemos tener posesiones en este mundo, sí, pero es inútil poner nuestro corazón en las posesiones, porque esas posesiones se corrompen. Esas posesiones se terminan y a veces se pierden, hermanos. Es inútil que un cristiano ponga su corazón ahí. Por eso el Señor dice en el mismo Sermón del Monte: no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Vas a quedar mal con uno. Cuando un cristiano se enfrasca, hermanos, en querer ser rico, por lo regular termina quedando mal con Dios. Y cuando logra hacerse rico, hermanos, para él no es un triunfo. Si es un verdadero hijo de Dios, se va a dar cuenta que fue derrotado por la avaricia. Él no se va a sentir un triunfador cuando logre acumular todas esas riquezas y diga: wow, mira cuánto logré acumular. El Espíritu Santo, si es hijo de Dios, redarguirá su corazón, y él no se va a sentir como un triunfador, como un victorioso, sino que va a sentirse como un miserable perdedor, porque dejó a Dios por seguir la banalidad de este mundo en las riquezas, porque allí puso su corazón. Así es que uno de los más grandes desafíos del cristiano verdadero es que está muy apegado a este mundo. Hermanos, el cristiano a veces demuestra demasiado apego a las cosas de este mundo. Y no hay que ser muy sabio, hermanos, solo observativo. Solo observativo. Su inclinación al pecado lo quiere arrastrar a estar nuevamente sujeto a los temores de un esclavo. Recuerde que los israelitas, hermanos, después de haber sido liberados de Egipto por temor, quisieron regresar a la esclavitud de los egipcios. Es el temor el que les llegó y quisieron regresarse nuevamente con los egipcios. Es decir, por lo menos allá teníamos comida segura, pero en el desierto no tenemos nada. Moisés, ¿nos sacaste acaso para morir de hambre? ¿Nos sacaste acaso para morir de sed? Temor, hermanos, temor y no confianza en Dios. Hermanos, ¿quién nos sustentó a final de cuentas por 40 años en el desierto? ¿Padecieron hambre? ¿Tuvieron sed? ¿No Dios les sacó agua de las piedras? ¿No Dios les dio maná del cielo por 40 años? Y cuando se quejaron, Dios les mandó aves del cielo para que comieran carne. Sus ropas no se envejecieron, crecían conforme ellos crecían, igual sus sandalias. Hermanos, si usted se da cuenta la incoherencia de poner nuestro corazón en las cosas de este mundo, hermanos, no está adecuada a la vida cristiana. No está adecuada. Ser esclavo, hermanos, del temor es porque somos esclavos del pecado.
De hecho, creo que es mejor decir, el temor es la consecuencia de vivir en el pecado, de dejar a Dios, de confiar en Dios. Así es que esto que vivieron los israelitas con Egipto y su liberación y su deseo de querer regresar, no debería de repetirse en los hijos de Dios, porque por eso tenemos las escrituras que nos enseñan. Por eso Pablo en la carta a los Efesios ora, escucha, él ora para que los creyentes sean iluminados. Por eso 1, versículo 18, por favor búsquelo, hermano. Pablo está ocupado y preocupado porque los hijos de Dios conozcan esta verdad gloriosa. Y dice en Efesios 1:18, mi oración, escuche, es que los ojos de vuestro corazón sean... Y permítame corregir un poco esta parte, porque en el original, hermanos, Pablo dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sigan siendo iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo que este texto nos dice, hermanos, es que todo cristiano verdadero, todo aquel que ha nacido de nuevo conoce esta verdad. Él sabe que es hijo de Dios. Él sabe que Dios lo liberó de la esclavitud del pecado. Él sabe que no debe de regresar al mismo pecado del cual Cristo lo liberó. Por eso dice, mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sigan siendo iluminados. Aquí nos habla de un entendimiento que está creciendo, hermanos, que va entendiendo, y de esto se trata el día de hoy, que nosotros entendamos que nuestra manera de vivir tiene que ser diferente, que debemos de dejar de perseguir las cosas que están en este mundo poniendo nuestro corazón en ellas, porque nuestra herencia es mucho más grande. Escuchen lo que dice, para que sepáis. Pablo quiere que la iglesia sepa cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, hermanos, debemos considerar en qué consiste esta herencia de los santos. Y antes de ver algunos detalles de esta herencia, debemos entender lo que los teólogos han definido como el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. La herencia es tuya, no hay duda de eso, porque hay un testamento y el testigo, que es el Espíritu Santo, lo confirma y la puedes disfrutar, pero todavía no en su totalidad. Todavía no en su totalidad. Vamos a ver solo 3 cosas en las que somos herederos, aunque debo de decirles que hay más cosas. Y creo que solo un hijo de Dios se asombrará de esta herencia tan maravillosa. Y quiero volver a repetir, solamente un hijo de Dios se va a asombrar de esta herencia tan maravillosa. Una persona que esté aquí entre nosotros, creyendo que es de nosotros, pero sabiendo nosotros que no es de nosotros, no se va a maravillar. Perdón por tanta revoltura, hermanos, espero que me hayan entendido. A veces fluye cierto juego de palabras. En primer lugar, hermanos, nosotros somos herederos del reino de Dios. Algunos dirán, wow, qué noticia, no sabía. Hermanos, de verdad, esto es algo que debe asombrarnos. Nosotros somos herederos del reino de Dios. Santiago capítulo 2 versículo 5 dice, hermanos míos amados. Se dirige a una iglesia. Hermanos míos amados, escuchad. ¿Sí se da cuenta el llamado? Escuchad, amados hermanos míos, dice Santiago. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe? Nuevamente repito, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? ¿Se da cuenta que esto es un texto para los hijos de Dios? Los únicos que pueden amar a Dios son los hijos. Por eso buscan obedecerle, porque lo aman.
Ahora, no cabe duda, hermanos, de que el ser salvos somos trasladados al reino de Dios. Eso es muy obvio. Ahora, entonces, ¿en qué sentido, hermanos, nosotros somos herederos del reino de Dios? Bueno, David F. Byrd nos da ejemplos del ya, pero todavía no. Él dice: hay muchos sentidos en los que ya hemos entrado en nuestra herencia espiritual, pero todavía no hemos entrado en ella completamente. Ya somos salvos y sin embargo estamos a la espera de nuestra salvación perfecta, que es cuando Cristo viene por su iglesia. Ya somos santos, hermanos. Por eso las epístolas del Nuevo Testamento, dice David, suelen llamar a los santos, suelen llamar santos a los creyentes, pero todavía no reflejamos la perfecta santidad de Cristo. ¿Se da cuenta? Ya estamos justificados, pero todavía estamos muy lejos de andar en la perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo. John MacArthur dice que el reino representa toda la esfera de la salvación, todo lo que ésta incluye e implica. Aquí Santiago describe, dice MacArthur, el reino en su sentido presente de la esfera de la salvación, aquellos sobre los que Cristo gobierna, así como en su futura, milenaria y eterna gloria. Así es que somos herederos del reino de Dios y podemos disfrutar de esta herencia, pero no completamente, hermanos. Ese es el ya, pero todavía no. Gozaremos de la plenitud de nuestra herencia cuando hayamos sido glorificados. Y esto no implica que no disfrutemos ahora de esa herencia. Ya la tenemos, pero todavía no en su plenitud, hermanos. Todavía no en su plenitud. Por eso tenemos que tener nuestra mirada puesta en la esperanza viva, en lo que viene de arriba, hermanos, en la herencia preparada para los santos. En segundo lugar, hermanos, somos herederos del mundo. Y algunos se han de estar emocionando de decir, bueno, voy a ir a agarrar una casita allá en Willow Glen o a las montañas. Un momento, hermanos. Aquí también entra el ya, pero todavía no. Escuche lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 13, que es parte del contexto que estamos nosotros estudiando de Romanos 8. Somos herederos del mundo. Dice Romanos 4:13, dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia, otras versiones dicen y a su descendencia. Y hermanos, esta descendencia no se refiere a los israelitas en la carne, se refiere a su descendencia en la fe. A los hijos, promesa a Abraham, a su descendencia, de que él sería el heredero del mundo. Es decir, Abraham y su descendencia serían los herederos del mundo. Dice, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Es para los que creen, hermanos. Por eso Abraham es el padre de la fe, hermanos. Y a Abraham se le dijo que era heredero del mundo. Y ahora en el Nuevo Testamento dice que los descendientes en la fe de Abraham también lo son. ¿En qué sentido lo son, hermanos? Escuchen lo que dice 1 de Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23, dice Pablo, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, dice, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro. Nuevamente dice Pablo, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios, coherederos juntamente con él, hermanos. Es decir, Cristo tiene como herencia el mundo y nosotros somos herederos juntamente con Cristo. Nosotros somos herederos del mundo. Esto lo vemos cuando entendemos que somos coherederos con Cristo, hermanos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, en estos últimos días nos ha hablado Dios por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Se da cuenta? Jesucristo es heredero de todas las cosas y nosotros coherederos juntamente con Él. Dice, por medio de quien hizo también el universo. Wow, hermanos. Es decir, podemos creer que Cristo heredará el mundo. Acuérdense que viene su segunda venida, hermanos. Hay cosas que todavía van a ser establecidas en la segunda venida.
Pero aquí Hebreos 1, versículo 2, nos está diciendo que también Cristo hereda el mundo. Y nosotros somos coherederos con Él, hermanos. Es decir, todo es nuestro. Y no debemos de jactarnos por eso, porque todo es ganado por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Disfrutamos, hermanos, escuche, disfrutamos de este mundo porque somos herederos, aunque no totalmente, ya que aún el mundo, escuche, aún el mundo está sujeto al pecado hasta que los hijos de Dios sean perfeccionados en la glorificación. Vea por favor, hermano, lo que dice Romanos 8:21, dice: la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. También esta tierra está esperando que nosotros seamos liberados de la corrupción que está en esta carne, en la glorificación de nuestros cuerpos. Esto es algo hermoso, hermanos. Yo no sé si usted logra entender lo que Romanos 8:21 está diciendo, hermanos. Aún este mundo está esperando ese evento donde Cristo viene por su pueblo y nosotros somos arrebatados juntamente con Él en el cielo y nuestro cuerpo es transformado, glorificado. Bueno, la tierra, este mundo está esperando eso. Y la tierra misma está esperando ser liberada de la corrupción del pecado. Somos herederos del mundo. Somos herederos del mundo. Y solo lo entendemos cuando comprendemos que somos coherederos con Cristo. Y por último, hermanos, eso es algo que regularmente no meditamos, no pensamos, ni siquiera nos imaginamos. Seremos herederos de Dios mismo. De hecho, creo que lo más correcto es decir, somos herederos de Dios mismo. Por favor, vaya al Salmo 16, versículos 5 y 6. Salmo 73, Salmo 16, versículos 5 al 6. Dice: el Señor es la porción de mi herencia. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Yo no sé si usted alcanza a comprender, hermanos. Yo creo que está muy claro. El Señor es la porción de mi herencia. Dios es la porción de mi herencia y de mi copa, dice el salmista. Dice: tú sustentas mi suerte. Tú eres el que me sostienes. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. Y me encanta esta última que dice: en verdad mi herencia es hermosa para mí. El salmista está contento y satisfecho con la herencia que es Dios mismo. Hermano, yo creo que si algo debe de tener un cristiano es que debe de estar satisfecho con Dios. Porque Dios tiene todo lo que Él necesita. Dios sustenta toda su vida. Dios está con Él y no dejará de estar con Él. Seguirá estando con Él, por eso es una herencia. Él es la porción que nos ha tocado. Dios es nuestra herencia. El Salmo 73, versículo 26 dice: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Mi herencia para siempre. No por un tiempo, sino para siempre. Mi corazón puede desfallecer, mi corazón se puede despedazar, pero Dios es la fortaleza de mi corazón. Mi fuerza no está en mi mismo corazón, sino en Dios, porque Él es la porción de mi vida para siempre. Él es la herencia de mi vida para siempre. Él me sustenta a final de cuentas. ¿Quién no puede estar satisfecho en Dios sino solamente un no creyente, hermanos? Porque un creyente está satisfecho en Dios. Él sabe que depende completa y totalmente de Dios. Y Él depende completa y totalmente de Dios. No solamente, hermanos, para esta vida. Él sabe que debe depender en esta vida para poder seguir dependiendo en la vida eterna, hermanos. En la vida que está reservada para nosotros después de que este cuerpo termine su tiempo en este mundo.
Lamentaciones capítulo 3, versículo 24, dice, el Señor es mi porción. Nuevamente, el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Hermanos, toda nuestra esperanza debe de estar en Dios, tanto para esta vida como para la vida venidera. Dios seguirá siendo Dios. Dios es nuestra herencia. Dios se dio a sí mismo como una herencia para siempre. No estaremos solos, hermanos. Es una herencia segura y no nos va a dejar. Esta herencia no hay forma de que se pierda. Esta herencia no, hermanos. Usted puede perder los millones que puede heredarle su padre en este mundo. Se pueden acabar. Viene una catástrofe. Se quema el banco. Se pierde todo, hermanos. Pero la herencia de Dios no se pierde. No hay forma de que si la herencia es Dios, Dios pueda ser perdido. Esa herencia no hay forma de perderla, hermanos. Así es que, hermanos, esta herencia también es parte del ya, pero todavía no. ¿Cómo? ¿Tenemos a Dios? Sí. Los hijos de Dios conocen a Dios lo suficiente, pero no en su totalidad, hermanos. Escuchen lo que dice la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Se da cuenta? Estamos en proceso. Estamos en un proceso de transformación. Estamos siendo santificados. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos. Y esto es una afirmación rotunda. Los hijos de Dios deben de saber, pero sabemos que cuando Él se manifieste, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. De hecho, hermanos, de que un día seremos semejantes a Cristo cuando lo veamos, no implica que no dejemos de buscar la pureza y la santidad. Si usted tiene la esperanza y cree que Jesucristo va a venir, hermanos, y usted está esperando su venida, es bien fácil ver cuando alguien está esperando la venida de Cristo, hermanos. En que esta persona se santifica. Es lo que dice el texto. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Intencionalmente. Intencionalmente el Hijo de Dios se aparta del pecado. Intencionalmente el Hijo de Dios busca la santidad porque sabe que su Señor viene y Él es puro. Él es santo. Él viene de hecho por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Hermano, pregúntate a ti mismo, ¿realmente estás esperando la venida del Señor? ¿Realmente tú estás velando porque Cristo venga, hermano? Hermano, si la verdad ni siquiera lo has considerado, debes de buscar a Cristo en arrepentimiento, hermanos. Debes de buscar a Cristo en arrepentimiento. Porque esto es lo que se espera de todos los hijos de Dios. Que estén esperando que nuevamente Jesucristo venga. Y que esta espera no es una espera pasiva, es una espera activa, hermanos. Es una espera que está buscando la santidad porque sabe que su Señor es santo. Sabe que su Señor es puro. El que espera en Él se purifica. Hermanos, es fácil observar quién es el que espera en Cristo. Vive una vida de santidad. Quien no vive una vida de santidad, hermanos, vive una vida de indiferencia a la segunda venida de Cristo. No está purificándose. Es fácil ver, hermano, quién espera a Cristo. Es fácil ver quién espera a Cristo. Vive una vida de santidad y de rectitud. Quien no vive una vida de santidad y de rectitud, hermanos, él no está esperando a Cristo. Él está esperando que sus bolsillos sean llenos por las cosas de este mundo. Él está esperando las siguientes vacaciones. Él no está esperando a Cristo, hermano. Mientras nosotros experimentamos la santificación gradual y somos transformados a la semejanza de Cristo, debemos de estar dispuestos también a padecer, hermanos. Debemos de estar dispuestos a padecer mientras somos santificados. Por favor, observemos nuevamente nuestro texto en el versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo.
si en verdad, escuche bien, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Lo que hace un hijo de Dios ser hijo de Dios es que tiene al Espíritu Santo morando en él, Romanos 8:1. También es guiado por el Espíritu Santo, Romanos 8:14. Y el Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, según Romanos 8:16. Pero parece que nuestra identificación con Cristo trae como consecuencia padecimientos por la fe que profesamos y que se convierten en una señal de un verdadero hijo de Dios. Escucha, hermanos, la persecución y los padecimientos es una señal de un verdadero hijo de Dios. No hay opción. No hay opción. Un verdadero hijo de Dios, hermanos, padece persecución. Ningún cristiano, escuche, ningún cristiano sería cristiano si no comparte las aflicciones de Cristo. Ningún cristiano sería cristiano si no comparte las aflicciones de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 5 al 6 dice: porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Abundan los padecimientos, pero así como abundan los padecimientos, también abunda el consuelo por medio de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos, los apóstoles. Un cristiano no sería cristiano si no comparte las aflicciones de Cristo, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y en verdad no es de que a lo mejor, hermanos. No, todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Y en Mateo capítulo 5 versículo 10 dice la bienaventuranza del sermón del monte: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Ningún cristiano escapa a esta señal del verdadero creyente, hermanos. Si el mundo no te persigue, no te rechaza, si no has sentido el desprecio, la burla por ser cristiano, lo más seguro es que no seas cristiano. Si tú no sientes el rechazo, la burla, el desprecio, la persecución por ser cristiano, lo más seguro es que no seas cristiano. El cristiano es aborrecido donde quiera que se para. El cristiano sufre de burlas donde quiera que se para por vivir piadosamente, por andar en santidad. Es rechazado. No necesitan apedrearlo, hermanos. Las señales del padecimiento es muy variada y podemos sufrir burlas, desprecio, rechazos, indiferencia por el simple hecho de ser cristianos. Pero el simple hecho de ser cristianos implica vivir una vida en santidad que es aborrecida por el no creyente. Escucha, hermanos, si usted lee las Escrituras sistemáticamente, se va a dar cuenta que un verdadero cristiano padece. Es una señal que le sigue, aunque no la quiera. Es decir, ¿quién quiere ser perseguido, hermanos? Levante la mano quien quiera que se burlen de él. ¿Quién quiere ser rechazado, hermanos? No lo queremos. Pero ¿sabe qué? El simple hecho de ser hijos de Dios y de buscar la santidad nos pone en esa posición y se convierte en una señal. Se convierte en una señal. Escuche una vez más el texto, hermanos, porque hay algo más. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué quiere decir Pablo con glorificados con Él? Me gustaría que escucharan este mismo texto, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente. Escuche lo que dice el versículo 17 que acabo de leer. Dice: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos,
De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, dice esta versión, también debemos participar de su sufrimiento. Y algo que nosotros debemos de saber, hermanos, es que no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. Los sufrimientos y la gloria van juntos en forma inseparable. Así fue en la experiencia de Cristo y así es en la experiencia de su pueblo también. Amén. Porque debemos estar no solo dispuestos a padecer con Cristo, sino a hacerlo con gozo del Espíritu. Ahora vaya al versículo 18 que dice, pues considero, este es del capítulo 8 que estamos viendo, hermanos, dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Pablo dice que los sufrimientos no son ni siquiera dignos de compararse con la gloria venidera. Los sufrimientos que tú estás padeciendo ni siquiera son dignos de que se comparen con la gloria venidera. Podemos contrastarlos, pero nunca debemos compararlos. Si ponemos en un platillo de la balanza los sufrimientos de este mundo, hermanos, y en otro la gloria venidera, el peso precioso de la gloria venidera que ha de manifestarse se inclinará, porque la gloria de la que somos coherederos con Cristo es mucho más pesada que todos los sufrimientos que tú estés padeciendo en este momento y que padecerás en el futuro. Y cuando no lo vemos de esta manera, hermanos, nos quejamos con Dios. Y algunos van más allá y se quejan de Dios cuando no entendemos esto. Así es que yo espero que usted entienda que no hay un margen de comparación entre la gloria que nos está reservada en un tiempo futuro en contraste con los sufrimientos que tú padeces el día de hoy. Hermanos, llámense como se llamen, sin intención de ser cruel, hermanos. Porque acuérdense que hubo mártires y hay mártires todavía que han muerto por medio de Jesucristo. Hay padres que han perdido sus hijos como mártires y también es doloroso, hermanos. Pero nada de eso, ni un solo sufrimiento de esos, se compara con la gloria que habrá de venir. La gloria que habrá de venir con Cristo, hermanos, es mucho más pesada. La balanza se inclinaría inmediatamente así. Caería hasta abajo porque es más pesada. Al grado, hermanos, de que en el versículo 19 dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Escuche, aún la misma creación anhela ver ansiosamente a los redimidos revelados, es decir, transformados, glorificados en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El peso es mucho más grande, hermanos, que todo el sufrimiento que padezcamos como señal de ser cristianos. Ahora, en la aplicación práctica, hermanos, primero, ¿qué es lo que nos capacita, hermanos? Porque tenemos que seguir teniendo una capacitación para poder recibir esa herencia. Dios está capacitando a su iglesia, primero por la adopción y segundo, hermanos, por la palabra de Dios, para que esa herencia sea recibida por santos. Escuchen lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 32, dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Segundo, cuando tenemos en mente lo que Dios tiene para nosotros, entonces vale la pena sufrir por el Evangelio, ya que tenemos reservada la corona de justicia que el Señor juez justo nos entregará en aquel día. Escuchen lo que dice 2 de Timoteo 4:8, dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
a los que aman su venida. Hermanos, algo que debe de caracterizar a un cristiano es que ama la venida de Cristo. Él tiene que decir en sus oraciones, él tiene que anhelar en su corazón lo que el apóstol Juan en el Apocalipsis termina diciendo en el último capítulo, en el último versículo dice: Señor, sí Señor, ven pronto, ven pronto. Debemos de anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo y esperarla buscando la santidad, hermanos, porque le amamos. Tercero, nada de esto, hermanos, será posible sin la ayuda y guía del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 15 al 18, Jesucristo dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador que esté con vosotros para siempre. Para siempre, hermanos. Escuchen, hermanos, para siempre. Para siempre. Hermanos, cuando nosotros somos adoptados, el Espíritu Santo vino como sello, como garantía de que somos hijos de Dios y de que ya no andamos huérfanos. Escuchen lo que sigue diciendo el versículo 17, dice: es decir, el Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, Cristo vive en el creyente por medio del Espíritu Santo y vendrá nuevamente por su pueblo en su segunda venida. Hermano, ¿cómo estás esperando a Cristo? Debes de entender que hay una herencia preparada para ti. Cuando tú entiendes esto, tu manera de vivir cambia. Comienzas a andar como un hijo, no como un esclavo del pecado, sino como un hijo libre del pecado, que ama a su padre y que cuando está en tentación puede ir a él y decirle: Abba, Padre, papito, ayúdame, te necesito. Que cuando está en aflicción, en dolor, en pruebas, puede ir a este Padre que es Dios, quien nos adoptó como sus hijos, y decirle: Padre mío, ve mi corazón, ve mis sufrimientos, ve lo que tengo. Solo tú me sostienes. Solo tú puedes ayudarme. ¿Quién más, hermano, puede ayudar a un hijo de Dios? ¿Quién más? Por favor, dime, ¿quién más sino Dios? A veces lo hace directamente, a veces lo hace Dios a través de tus hermanos. Por eso debemos amarnos los unos a los otros. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Debemos hablar con la verdad los unos a los otros. Debemos de orar los unos a los otros. Todos somos coherederos con Cristo. Todos recibiremos la misma herencia. ¿No te da alegría eso, hermano? Tu hermano no va a recibir menos que tú de la herencia. Va a recibir igual que tú. No hay razón para tener envidia del otro, hermanos. Somos una familia. Somos una familia en Cristo. Él pagó por nuestros pecados. Ya no somos deudores, ya no somos esclavos. Con Él somos coherederos. Dios nos dio una herencia reservada y ya desde ahorita estamos disfrutando de esa herencia, hermanos. Ya, pero no totalmente. Hermanos, todo el capítulo 8 de Romanos habla de la obra del Espíritu Santo en el Hijo de Dios. Debemos de adorarlo y honrarlo, nunca entristecerlo, nunca apagar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Debemos de andar como hijos de Dios, poniendo nuestra esperanza en nuestra herencia eterna y gloriosa que está reservada para nosotros. Debemos siempre de considerar que debemos de andar como hijos de Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Bendito Cristo, precioso Jesús. Es hermoso conocer las verdades de las Escrituras que nos ayudan a entender lo que somos en Cristo, lo que Él ha ganado para nosotros y cómo nosotros debemos andar en este mundo. Oh Señor, ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia, te ruego por favor, ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia, ayúdanos a entender todas estas verdades gloriosas, que podamos asombrarnos, oh Dios, que podamos ser impactados por tus palabras, por las Escrituras,
y ayúdanos a andar como hijos de Dios, ya no siendo esclavos del pecado ni andando en temores, sino andando como hijos de la luz, como hijos del Dios verdadero. Guíanos, Padre, en tu verdad. El Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Ayúdanos a ser guiados en tu verdad. Ayúdanos a que nuestro comportamiento sea el adecuado, el que va de acuerdo al cristianismo verdadero, Padre. Líbranos de las tentaciones y de los peligros que se acercan a nosotros y que Satanás pone delante de nuestras vidas, Padre, para que caigamos. Pero sabemos que podemos confiar en ti, porque juntamente con la tentación tú siempre provees una salida. Tú estás al cuidado de nuestras almas, porque tú vienes por una iglesia que sea una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se esté guardando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que ama a su Señor y que porque lo ama y lo espera, se purifica a sí mismo, porque así el Señor es puro. Así el Señor es santo. Ayúdanos a andar en tu verdad. No dejes que la iglesia, Señor, se desvíe ni a diestra ni a siniestra. No permitas que la iglesia caiga, Señor, en el engaño de este mundo, ni en el engaño de los falsos maestros, oh Dios. No dejes que la iglesia, oh Dios, se vuelva indiferente, oh Padre. Te ruego, Señor, que tú avives el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que nuestros corazones ardan de pasión por Cristo. Que nuestros corazones ardan de pasión por tu palabra. Y que el agradecimiento que nace de un corazón apasionado se transforme en servicio a los otros. Que nos sirvamos los unos a los otros en amor. Ayúdanos, oh Dios, porque para esto fuimos escogidos, para esto fuimos predestinados en amor. Ayúdanos, Cristo, te lo ruego, por medio del Espíritu Santo que obra en el creyente para santificación. Sigue obrando en nosotros con poder, sigue obrando en nuestros corazones con poder. Aviva los corazones, despierta los espíritus de la iglesia, Padre. Despierta el espíritu de la iglesia para que te busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Y en ti confiamos, en que la obra que tú has comenzado la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Sabemos que estamos seguros en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.